Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que ha terminado en el día de hoy. Nos trasladamos al Campeonato de la República Checa. Es la quinta ronda y bueno, vamos a ver un ataque tremendo por parte de uno de los dos jugadores. Tenemos con piezas blancas a David Navara, gran maestro y número uno de la República Checa, y con Thomas Kraus a un maestro internacional en el que bueno, pues hay una diferencia de 200 puntos de elo y vamos a ver si se nota. En la descripción del vídeo os dejo información sobre la partida, también un enlace por en caso de que queráis seguir cómo va el dicho campeonato, y una partida muy buena, como decimos, D4 ya por parte de David Navarra en el tablero, a lo que se responde con D5, C4, gambito de dama declinado y tras estas jugadas caballo F3. La partida continúa con A6 y primeras capturas, ¿no?, que se realizan en la casilla de D5, caballo C3 con más desarrollo y caballo F6. Tras estos movimientos, alfil G5 clava al defensor del peón de D5, por lo tanto podría haber temas de desviación y se decide defender este peón jugando C6 y E3 con la idea de desarrollar ahora el alfil de casillas blancas. Mientras tanto, las piezas negras también desarrollan su alfil buscando ambos jugadores el enroque, primero H6 atacando al alfil. Este decide mantenerse en la misma diagonal, aunque ya no hay pues ninguna clavada debido al alfil, y tras estas jugadas pues viene más desarrollo, caballo B D7 y dama C2, pues mirando el punto de H7 en caso de que las piezas negras pues enroquen en corto, que lo hacen en la siguiente jugada. Ambos jugadores, pues como vemos, sobre todo David Navarra con el enroque realizado, al igual que Thomas Kraus, pero ya tiene las torres conectadas y mejor desarrollo, ¿no? Todavía el alfil de casillas blancas pues choca contra sus propias piezas y tras estas jugadas se activa la torre a una columna central, torre E8, torre E1 y caballo E4 en la posición. Como vemos, también se abre la diagonal sobre la pieza que está en H4 y aquí vienen varios cambios como siguen: alfil por E4, alfil por H4 y tras alfil H7 primero jaque evitando la captura por parte del peón de E5 en algún momento, se juega rey F8. En esta posición es verdad que tanto uno u otro movimiento, rey H8, pues mantendría la partida igualada, y tras estas jugadas David Navarra decide pues de momento jugar E4 buscando una ruptura y buscando también quizás abrir alguna columna central. Se responde con D por E4. Podríamos pensar aquí directamente con jugar G6. Pues de alguna manera el alfil de H7 pues quedaría encerrado, pero el tema es que tras esta captura primero en D5 y siguiendo con una de las líneas del módulo, torre por E1, torre por E1, rey G7 intentando capturar el alfil, se podría entregar material en G6 y tras estos cambios, pues parece que las piezas blancas están algo mejor, ¿no? Este movimiento importante, jugando D6, el tema es que la torre te está entrando en E7 con jaque, el peón de G6 está atacado también con la dama blanca, y en cuanto a los peones, aunque es verdad que los dos peones pues están doblados y las piezas blancas cuentan con dos peones de más, pues uno de ellos está pasado, el que está en D6, y quizás hay ventaja por parte de las piezas blancas. No obstante, no entra en esta línea. D por E4, el movimiento anterior por parte de Navarra jugando E4, y la partida continúa con caballo por H4, dama por H4 y caballo por E4, con bastantes cambios en la posición, y finalmente es cuando se juega G6, siendo un error en la posición. Quizás podríamos pensar por parte de las negras manteniendo o realizando un movimiento más interesante, jugando caballo F6. De momento el alfil pues no puede salir, ¿no?, debido a que tanto el alfil como el peón de F7 pues controlan las salidas del alfil, aunque es verdad que las blancas pueden responder con G3. La dama se tiene que retirar, lo mejor sería traerla a H5, ya que si viene a H3 no defiende el punto de C5 y dama C5 sería muy fuerte por parte de las blancas, ¿no? El rey pues se ha quedado sin movimientos, única torre E7 y tras caballo por F6, abriendo la columna, la torre hay que recordar que está clavada, G por F6, y pues las piezas blancas en esta posición tienen una ventaja definitiva, ¿no? Por lo tanto, traer a la dama a H3 lo ponemos en rojo, no sería posible,
pero retirándose tras este movimiento G3 y siguiendo con la línea, no se puede jugar ya dama C5 y tras estos movimientos pues se puede jugar caballo por F6, peón por. La partida continúa con algo de ventaja para las piezas blancas, hay peones doblados, también el rey pues está bastante expuesto, pero bueno, quizás sería un poquito mejor que este movimiento por lo que va a venir a continuación por parte de las piezas blancas. De momento el alfil está encerrado y David Navarra continúa jugando caballo de 6. Como vemos, la torre de 8 está atacada, también la torre de A1 no tiene de momento, pues no están conectadas, no puede venir a la defensa debido o por culpa del alfil de C8 y de momento se juega torre 7, retirándose del ataque del caballo y de 5 en la posición. Quizás aquí las piezas blancas también podrían jugar torre 3 con la idea quizás de doblar torres, activando un poquito pues más su última pieza, pero bueno, se juega de 5 y de momento, bueno, como vemos el alfil pues no está jugando, tampoco está atacado y en la posición se juega C5. Este quizás es el último error por parte de las piezas negras. Quizás a este movimiento podría haberse jugado dama F6 atacando pues quizás al caballo y de alguna manera pues bueno, trayendo la dama un poquito a una zona más defensiva por parte de las piezas negras. No obstante, como decimos, se juega C5 y esto lo va a aprovechar de la siguiente manera. Como decimos, las blancas no cuentan de momento con el alfil y decide Navarra sacrificar otra pieza, caballo por F7, a lo que continúa la partida con torre por F7, pero le permite traer a la actividad finalmente el alfil capturando un peón, está atacando además a la torre, esta se retira a F6, de momento la dama defiende dicho alfil y tras estas jugadas torre E8 jaque. El rey se retira a G7, hay un doble ataque al alfil de casillas blancas y tras estos movimientos David Navarra opta por activar su última pieza, ahora sí trayéndola a la columna E. El tema es que tras estas jugadas se juega a caballo F8, aquí podríamos pensar por parte de las negras en quizás capturar en G6, pero el problema es que por un lado, bueno, pues se podría jugar torre E7, trayendo la segunda torre, como decíamos, pues al ataque, pero hay un movimiento quizás todavía más fuerte que sería tremendo. Torre G8 entregando más material. Si el rey se retira, pues dama G6 podría ser mate en la siguiente jugada y si rey por G8, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Dama por G6 jaque y a rey H8 o rey F8, torre E8 sería mate. Por lo tanto, aquí Thomas Kraus opta por traer el caballo F8, bueno, pues para tenerlo un poquito más cerca de donde se está desarrollando la acción, pero de momento, y ahora sí, es cuando se trae la segunda torre a E7. Se da un jaque, tras estos movimientos el rey se retira a G8 y posteriormente alfil F7 jaque, siendo muy bonito. El tema es que tras estas jugadas torre por F7, pensando en retirar el rey en esta posición, bueno, pues no ayudaría en nada, ¿no? Tanto si se retira H7 como si viene H8, torre por F8 jaque y tras rey G7 mate con la torre en G8. Por lo tanto, realmente pues casi que no hay escape. Tras este movimiento de alfil se decide capturar en F7, pero se habilita la casilla de G6 para que finalmente entre la dama en esta posición, dama G6 jaque. Como vemos, el caballo está clavado por la acción de la torre de 8. La torre podría venir a G7, pero bueno, sería mate en la siguiente jugada. Y en caso, mejor dicho, la partida continúa con rey H8 retirándose del ataque, torre por F8 jaque y tras torre por F8, bueno, pues se puede dar el mate tanto en G7 como en H7 y finalmente David Navarra opta por torre H7 mate y así termina este maravilloso ataque que nos acaba de regalar hace un ratito. Por lo tanto, vamos a ver qué partidas traemos en el día de mañana, ya que hay un par de torneos bastante fuertes. El Superbet, que creo que se juega en Varsovia, en Polonia, ritmo rápido y blitz. Y por otro lado, un torneo más del online que es el cuarto, ¿no? De Chess 24. Por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos. Un saludo, chao.